Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho revuelo en el mundo de las telenovelas turcas, un tema que ha mantenido a los fans con el corazón en un puño y la curiosidad a flor de piel, el misterio detrás de la supuesta fuga de Can Yaman y Demet Özdemir, y las razones que se esconden, o mejor dicho, que se escondieron detrás de todo. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué verdades se revelaron? Hoy vamos a desentrañar juntos ese escandaloso misterio. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de rumores, especulaciones y verdades a medias. Pero antes de empezar a bucear en este drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos a ello. Para entender bien este escandaloso tema, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, allá por el 2018 y 2019, cuando la telenovela turca Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, era sencillamente electrizante. No era solo una actuación, sino una conexión palpable, un fuego que traspasaba la pantalla. Era inevitable que los fans soñaran con que esa magia también existiera en la vida real. Y claro, los rumores comenzaron a volar. Las redes sociales se encendieron con especulaciones. Fotos juntos fuera del set, comentarios ambiguos, gestos cómplices, todo alimentaba la esperanza de un romance entre los dos actores. Y no solo los fans lo notaban, sino también la prensa turca, siempre al acecho de un buen chisme. Comenzaron a publicar noticias, insinuaciones, análisis de cada mirada, cada abrazo, cada interacción. Era un circo mediático y Can y Demet estaban en el centro de él. Y aquí es donde entra en juego el término escondidos. Si bien nunca hubo una declaración oficial de romance por parte de ellos, la presión mediática y la constante atención del público, sumadas a los posibles contratos y compromisos profesionales, comenzaron a crear una atmósfera de tensión. Se hablaba de reuniones secretas, de escapadas furtivas, de intentos por mantener su relación lejos del ojo público. ¿Por qué? Pues bien, hay varias teorías al respecto, y todas son igualmente interesantes. La primera, y quizás la más plausible, es la necesidad de proteger su privacidad. Estar en el ojo público constantemente puede ser agotador. Imaginen no poder salir a la calle sin ser reconocidos, sin ser fotografiados, sin que cada movimiento fuera analizado y comentado. Can Yaman y Demet Özdemir eran, y siguen siendo, dos de las estrellas más grandes de Turquía. La fama, si bien trae consigo muchísimas cosas buenas, también trae consigo una pérdida de la intimidad. Es entendible que quisieran, al menos, tener un espacio para ellos, para vivir su vida amorosa sin la presión de las cámaras y los medios. La segunda teoría, más centrada en el ámbito profesional, es que la productora de Erkencikus no veía con buenos ojos una relación sentimental entre los protagonistas. ¿Por qué? Porque si bien la química en pantalla era un éxito, también podía generar conflictos, celos y tensiones en el set de rodaje. Un romance podía afectar el ambiente laboral y, en última instancia, la calidad de la telenovela. Y no olvidemos que las productoras siempre están preocupadas por el éxito de su producto, y a veces, para mantener ese éxito, consideran necesario controlar ciertas situaciones personales de sus actores. La tercera teoría, y esta es un poco más controvertida, es la posibilidad de una estrategia de marketing. Los rumores de romance entre Can y Demet podrían haber sido, en parte, orquestados para aumentar la audiencia de Erkencikus. El morbo o la curiosidad y el deseo de saber si la ficción se convertía en realidad, atrajo a un público masivo a seguir la telenovela. Esta táctica, aunque polémica, es común en el mundo del espectáculo. Generar expectación en torno a la vida personal de los actores puede resultar en un gran éxito de taquilla. Y ciertamente Erkencikus fue un éxito rotundo. Pero, ¿y la verdad revelada? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, como suele suceder, es compleja y probablemente una combinación de todas estas teorías. Nunca hubo una confirmación oficial de romance y, con el tiempo, la relación entre ellos se enfrió. Las agendas profesionales, las nuevas oportunidades y, quizás, el desgaste natural de una relación que comenzó bajo tanta presión mediática, hicieron que tomaran caminos separados. Después del éxito de Erkencikus, ambos continuaron con sus carreras, cada uno por su lado. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional,
protagonizando proyectos en Italia, España y otros países. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas. Pero el fantasma de su supuesta relación siempre los ha acompañado. A día de hoy, la relación entre Can y Demet es de cordialidad, pero no de amistad íntima. Ambos han rehecho sus vidas amorosas por separado. Can Yaman se ha relacionado con diferentes mujeres y Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron después de un corto tiempo. Lo cierto es que el escondimiento de Can Yaman y Demet Özdemir, o la falta de una confirmación pública de su relación, generó un gran interés. La prensa turca, los medios de comunicación y los fans, crearon una narrativa alrededor de ellos, que con el tiempo, se convirtió en un mito. Y ese mito en parte impulsó el éxito de Erkenci y, en cierta medida, la fama de ambos actores. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que hay varias lecciones importantes. La primera es que la fama tiene un precio, y ese precio a veces es la privacidad. Estar constantemente en el ojo público puede ser agotador y limitar la libertad de las personas. La segunda es que el mundo del espectáculo es complejo, y a menudo las relaciones personales se ven afectadas por las presiones profesionales y las estrategias de marketing. Y la tercera es que el amor, aunque sea fugaz, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Y como en toda buena historia, aquí tenemos un final, al menos por ahora. El misterio de por qué se escondieron Can Yaman y Demet Özdemir es en parte un misterio resuelto, y en parte un misterio que seguirá generando debate. Pero lo importante es que gracias a ellos pudimos disfrutar de Erkenci, una telenovela que nos regaló momentos inolvidables y que nos hizo creer, al menos por un tiempo, en el amor verdadero. Así que llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un viaje por los rumores, las especulaciones y las verdades a medias, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Antes de irme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para mí y me motivan a seguir creando contenido que les interese. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan sobre este tema, si ustedes también creyeron en este romance y si les gustaría que analizara otros temas del mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hola de nuevo, queridos suscriptores. Como saben, hoy nos sumergimos en las profundidades del drama y el misterio que rodeó la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, los astros de Erkenci. El revuelo que generó esta telenovela, y la química innegable entre sus protagonistas, es algo que aún resuena en el mundo de las telenovelas turcas. Pero hoy vamos a ir más allá de las teorías iniciales y a profundizar en cada aspecto, analizando minuciosamente las posibles razones detrás de su escondimiento. Prepárense para descubrir más detalles. *** El fenómeno Erkenci, un éxito que traspasó fronteras ***. Antes de ahondar en el corazón del misterio, es crucial entender el contexto. Erkenci no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural. Emitida entre 2018 y 2019, la serie cautivó a audiencias de todo el mundo. Su trama, centrada en el romance entre Sanem Demet Özdemir, una joven aspirante a escritora, y Can Yaman, un fotógrafo publicitario de renombre, resonó en los corazones de millones. La narrativa fresca, el humor, la belleza de Estambul y, por supuesto, la química arrolladora entre los protagonistas, fueron los ingredientes clave de su éxito. Erkenci no solo se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía, sino que también conquistó mercados internacionales, incluyendo países de Europa, Latinoamérica y Asia. En España, por ejemplo, Soñar contigo se convirtió en un fenómeno de masas, generando un gran interés en la cultura turca y, por supuesto, en sus actores. ***, la chispa que encendió la llama, la química entre Can y Demet ***. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin lugar a dudas, el elemento más comentado y el que impulsó los rumores de romance. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la pasión que transmitían a través de la pantalla, eran innegables.
Los fans ávidos de romance no tardaron en especular sobre la posibilidad de que esa química se extendiera más allá del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada abrazo. Se crearon fanpages dedicadas a la pareja, se compilaron momentos y se analizaron cada interacción en busca de pistas. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida personal de las celebridades, no tardó en hacerse eco de los rumores. Periódicos y revistas publicaron artículos y reportajes sobre la supuesta relación, alimentando aún más la expectación del público. La energía entre ambos actores era palpable, y aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, la especulación creció a medida que avanzaba la telenovela. Este fenómeno de shippeo, es decir, el deseo de que dos personas estén juntas sentimentalmente, es común en el mundo del entretenimiento, y en este caso, el público sentía que la historia de amor de Sanem y Can merecía trascender la ficción. El escondimiento, más allá de la apariencia. Aquí es donde entra en juego el término escondidos. Aunque no hubo una confirmación oficial, sí hubo indicios que apuntaban a la existencia de una relación, o al menos, a la intención de mantenerla en secreto. Se reportaron reuniones a escondidas, viajes furtivos y la constante evasión de preguntas sobre su vida personal. ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué la necesidad de esconderse? Existen múltiples factores que pudieron influir en esta decisión. Teoría 1. La presión mediática y la necesidad de privacidad. La fama es un arma de doble filo. Si bien otorga reconocimiento y oportunidades, también conlleva una pérdida de privacidad. Can Yaman y Demet Özdemir, al convertirse en las estrellas más populares de Turquía, se encontraron bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación y el público. Cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada y comentada. Cualquier interacción, por mínima que fuera, se interpretaba como una confirmación o negación de su relación. La presión constante podía ser abrumadora. La necesidad de proteger su privacidad, de tener un espacio personal lejos de las cámaras y los micrófonos, es una razón muy plausible. Imaginen no poder salir a cenar, dar un paseo o simplemente vivir su vida sin ser interrumpidos por fans o reporteros. Es comprensible que quisieran preservar su intimidad, especialmente en una relación sentimental. Teoría 2. El control de la productora y el éxito de la telenovela. En el mundo de las telenovelas, la productora tiene un poder considerable. Su objetivo principal es garantizar el éxito de la serie, y para ello, a veces, se toman medidas que pueden afectar la vida personal de los actores. Una de las teorías más sólidas es que la productora de Erkencikus no veía con buenos ojos una relación sentimental entre Can y Demet. ¿Por qué? Porque un romance en el set podría generar celos, tensiones y conflictos que afectarían el ambiente laboral. La química en pantalla es esencial para el éxito de una telenovela romántica. Sin embargo, una relación real entre los protagonistas podría complicar las cosas. Los celos, las discusiones y las rupturas podrían influir negativamente en la dinámica de trabajo y, por ende, en la calidad de la serie. Además, la productora podría haber considerado que la confirmación de un romance real entre Can y Demet restaría interés a la trama de la telenovela. Al mantener la incertidumbre y el misterio, se mantenía viva la especulación y el morbo, lo cual, a su vez, aumentaba la audiencia. Teoría 3. La estrategia de marketing y el juego del sí, pero no. En el mundo del espectáculo, la publicidad es un arma poderosa. Los rumores y la especulación pueden ser herramientas efectivas para generar interés y aumentar la audiencia. La teoría del marketing sugiere que la productora, o incluso los propios actores, podrían haber utilizado la supuesta relación para promocionar Erkencikus. Mantener la incertidumbre sobre su romance, alimentar el misterio y dejar que los fans especularan, generó un gran interés en la telenovela. El público quería saber si la ficción se convertía en realidad, si la historia de amor de Sanem y Can trascendía la pantalla. Esta expectativa atrajo a un público masivo, que seguía la serie con avidez. Es posible que se hayan orquestado algunas acciones para mantener viva la llama de la especulación, como la publicación de fotos sospechosas en redes sociales o la evasión de preguntas sobre su vida personal. Este juego del sí, pero no generó un morbo que sin duda contribuyó al éxito rotundo de Erkencikus. La verdad revelada.
un enigma sin resolución definitiva ***. La verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. Nunca hubo una confirmación oficial, y con el tiempo, la relación entre ellos se enfrió. Las agendas profesionales, las nuevas oportunidades y, quizás, el desgaste natural de una relación que comenzó bajo tanta presión mediática, hicieron que tomaran caminos separados. Las especulaciones cesaron y ambos continuaron con sus carreras, cada uno por su lado. Es importante destacar que aunque no hubo una confirmación oficial, tampoco hubo una negación rotunda. Esta ambigüedad alimentó aún más la curiosidad y el interés del público. ***, ¿qué pa? ¿So realmente? Una combinación de factores ***. Es probable que la verdad se encuentre en una combinación de las teorías antes mencionadas. La presión mediática, la necesidad de privacidad, el control de la productora y la estrategia de marketing, pudieron influir en la decisión de Can Yaman y Demet Özdemir de mantener su relación, o su posible relación, en secreto. La fama, en ocasiones, puede ser una carga pesada. Estar constantemente en el ojo público bajo el escrutinio de los medios y el público, puede ser agotador y limitar la libertad personal. El mundo del espectáculo es un negocio complejo, donde las relaciones personales a menudo se ven afectadas por las presiones profesionales y las estrategias de marketing. En este contexto, es comprensible que los actores busquen proteger su intimidad y preservar su carrera. ***, el legado de Erkenci y el impacto en la carrera de Can y Demet ***. Erkenci no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también tuvo un impacto significativo en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie les abrió las puertas a la fama internacional y les permitió consolidarse como dos de los actores más reconocidos de Turquía. Después del éxito de Erkenci, ambos continuaron protagonizando proyectos exitosos. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia, España y otros países. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas del público. El fantasma de su supuesta relación siempre los ha acompañado. Sin embargo, ambos han sabido mantener una postura profesional y han continuado enfocándose en sus carreras. ***, el presente, una relación de cordialidad ***. A día de hoy, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es de cordialidad, pero no de amistad íntima. Ambos han rehecho sus vidas amorosas por separado. Can Yaman se ha relacionado con diferentes mujeres y ha mantenido una vida sentimental activa, siempre bajo el escrutinio de los medios. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron después de un corto tiempo. Es evidente que el escondimiento de Can Yaman y Demet Özdemir generó un gran interés. La prensa turca, los medios de comunicación y los fans crearon una narrativa alrededor de ellos, que con el tiempo se convirtió en un mito. Y ese mito en parte impulsó el éxito de Erkenci y, en cierta medida, la fama de ambos actores. ***, lecciones aprendidas y reflexiones finales ***. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja varias lecciones importantes. La primera es que la fama tiene un precio, y ese precio a veces es la privacidad. Estar constantemente en el ojo público puede ser agotador y limitar la libertad de las personas. La segunda es que el mundo del espectáculo es complejo, y a menudo las relaciones personales se ven afectadas por las presiones profesionales y las estrategias de marketing. La tercera es que el amor, aunque sea fugaz, puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas. La química entre Can y Demet fue real, y su conexión tocó el corazón de millones de personas. En última instancia, el misterio de por qué se escondieron Can Yaman y Demet Özdemir es en parte un misterio resuelto y en parte un misterio que seguirá generando debate. Pero lo importante es que gracias a ellos pudimos disfrutar de Erkenci, una telenovela que nos regaló momentos inolvidables y que nos hizo creer, al menos por un tiempo, en el amor verdadero. ***, un mensaje final para los fans ***. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través del misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Erkenci, un mundo de rumores, especulaciones y verdades a medias. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y a suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras investigaciones sobre el apasionante mundo de las telenovelas turcas.
¿Ustedes también creyeron en este romance? ¿Qué piensan sobre las estrategias de marketing en el mundo del espectáculo? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.